Buenas noches. Mi grupo está conformado por Yuri Palacios, Jennifer Piragauta, Julie Barrantes. Vamos a hablar del sistema grecorromano. Inicialmente empezaremos a hablar sobre Grecia. Los dos aportes más trascendentales de Grecia en el campo del derecho es: la primera estriba en el planteamiento de la discusión filosófica seria y metódica que hizo un pueblo por primera vez en la historia. La segunda constituye el ensayo de los sistemas de gobierno de la ciudad, estado o polis, en los que se destaca el intento que realizó Atenas por llegar a la democracia. Por lo que se refiere a su evolución política, Grecia transitará de una aristocracia terrateniente a partir del siglo IX a.C. a la plena democracia en el siglo V. El ideal del griego era que la vida del hombre tiene que ir en consonancia con las leyes de la naturaleza y los principios de la razón. La concepción griega del Estado como entidad compuesta de todos los ciudadanos exige una participación activa de cada uno en la vida política. De aquí que la teoría griega sobre el Estado condujera a la democracia. Los ideales de la libertad y la democracia constituyen el mayor aporte realizado por los griegos. Defienden la existencia de cada ciudad como unidad autónoma e independiente, libre de todo control externo. La democracia griega contribuyó a la formación de los derechos políticos, pero no a la de los derechos civiles. El Estado y su autoridad descansaban en la asamblea que era conformado por todos los ciudadanos. La Constitución Política de Atenas permitió a todos los ciudadanos la participación idéntica, desarrollando un sistema completamente democrático, con la excepción de los esclavos y extranjeros a quienes se les excluía de la vida política. El grado de democracia era equivalente al grado de participación popular. Un gobernante era considerado democrático o antidemocrático dependiendo del grado de participación popular. Solón, por ejemplo, quien dio cierto poder en las magistraturas judiciales del pueblo, es considerado un iniciador de la democracia, a pesar de que los nobles no perdieron su posición en las demás magistraturas, porque dio ciertos derechos al pueblo respecto a las entidades judiciales. Es importante señalar, finalmente, que el grado de participación del pueblo no fue otorgado normalmente por una revolución popular. Más bien, el pueblo adquiría derechos a gobernar gracias a un dirigente que usualmente no era del pueblo, sino de algunas familias aristocráticas u oligárquicas. Bajo esta noción se crea el concepto de partido democrático, es decir, de un partido en el que se lucha por algún grado de participación democrática que no estrictamente representa al pueblo. Igualmente, se introduce la figura de un demagogo, que no significa un demagogo en el sentido actual, sino un político que apoya en el pueblo y amplía los derechos de éste. Aristóteles establece las formas de gobierno y las define así: la monarquía, cuando el gobierno del Estado atiende el bienestar general y se ejerce por una persona. Esto se puede degenerar a tiranía si el monarca gobierna arbitrariamente. La aristocracia. Esta consiste en el gobierno de una minoría con la atención en el interés general. Se puede generar a oligarquía, cuando la minoría usa sus poderes de manera egoísta o sobrepone la riqueza. Democrática constitucional, cuando todo el pueblo rige al Estado con base al interés general. Cuando la mayoría del pueblo gobierna únicamente en beneficio de los desposeídos, surge la demagogia como forma impura. Entre los principales políticos griegos que colaboraron con la evolución de la democracia podemos encontrar a Drácon. Drácon era un legislador ateniense, redactó un código célebre por su severidad. Las leyes draconianas imponían la autoridad del Estado en materia judicial y reducían el poder de los clanes familiares. Solón también era un legislador griego
que puso las bases de la democracia ateniense, reformando la constitución y las leyes de la ciudad. Solón liberó a los campesinos de su grave endeudamiento y eliminó la servidumbre por deudas. Limitó la extensión máxima de las propiedades, creó un sistema monetario propio de Atenas, limitó el poder de la nobleza sustituyéndolo por una hegemonía de los propietarios. Clasificó a los ciudadanos en 4 clases según su riqueza y reestructuró las instituciones políticas, estableciendo un equilibrio entre la Eclesia, que es la Asamblea Popular, la Bulé, que es el órgano deliberante reservado de las 3 clases superiores, y 9 arcontes, titulares del Poder Ejecutivo, reclutados entre 2 clases superiores. Clístenes se le considera el fundador de la democracia ateniense. Distribuyó a los ciudadanos en 20 tribus, aumentó el número de buleutas a 500 miembros, concedió la ciudadanía a numerosos metecos y libertos e instauró el ostracismo como medio para alejar a los enemigos políticos. Pericles, hacia los 30 años, Pericles inició su carrera política dentro del Partido Democrático de Efialtes, y cuando este fue asesinado en 461 a.C., asumió su dirección e hizo aprobar por la Asamblea de Atenas una serie de reformas que acentuaban el carácter democrático del Estado ateniense a pesar de la oposición de la oligarquía. Vamos a continuar con los aportes de Roma al derecho. Las primeras leyes romanas fueron un conjunto de prácticas religiosas o normas consuetudinarias y conocimientos populares del derecho. Se llega en Roma, como en Grecia, a distinguir poco a poco las normas que se derivan directamente de la voluntad de los dioses. La primera codificación del derecho romano, las 12 tablas, que se limita a expresar de una manera concreta y definida las costumbres que existían con anterioridad en el pueblo romano. La formación de las 12 tablas supone un nuevo periodo en el pensamiento jurídico de Roma. Las costumbres desaparecen como única fuente de derecho. De aquí en adelante, la ley es la voluntad del Estado. La política domina y sobrepasa la religión. Durante este imperio, los procesos de creación o manifestación del derecho se llamaron constituciones imperiales, que son las normas expedidas en forma autónoma por el emperador. Las opiniones de los jurisconsultos adquirían fuerza de ley. A partir de la división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente, los emperadores bizantinos rechazan con éxito las incursiones de los bárbaros. Justiniano realiza una labor de pacificación y reorganización interna, realizando la codificación del derecho bizantino por medio del Corpus Iuris Civilis. El Corpus Iuris Civilis se convirtió en el texto legal más relevante de la historia y sirvió de base para la creación de ordenamientos jurídicos en todo el mundo. Además, fue un punto de referencia para la evolución de las ciencias del derecho. El derecho romano tiene 3 principios formulados por el jurista Domicio Ulpiano, consejero pretoriano durante el mandato del emperador Alejandro Severo. El primero es vivir honestamente, honeste vivere. Se trata de llevar una vida pública honesta y transparente, porque lo contrario a ello implica violar las leyes y por tanto ser susceptible a las sanciones. Segundo, no dañar a nadie. Alterum non laedere. Si se hace daño a terceros, entonces se hace obligatorio restituir de alguna forma el agravio físico, material o moral a través de la aplicación de la ley. Tercero, dar a cada uno lo suyo. Sum cuique tribuere. Si se cumplen los acuerdos, entonces cada uno recibirá lo que le corresponde según lo pactado.
El incumplimiento de un convenio implica un acto de desigualdad para una de las partes. Por lo tanto, se hace necesaria administración de justicia. Para finalizar, podemos concluir que el derecho romano ha sido uno de los principales aportantes al sistema jurídico y a la ordenación del mismo. Ha aportado conceptos esenciales y ha sido parte activa de la legislación actual. Muchas gracias por la atención. Feliz noche.